¿Soy la mala por testificar contra mi hermano en un caso de custodia después de que abandonó a su hijo? Nunca pensé que iba a escribir algo así en internet. Mucho menos que iba a terminar siendo señalada como la villana de mi propia familia por hacer algo que, para mí, era simplemente decir la verdad. Tengo 25 años y un hermano mayor de 28. Desde afuera, nuestra familia siempre pareció bastante normal. Padres presentes, 2 hijos, una casa tranquila, cumpleaños en familia, fotos sonrientes para mostrarle al resto. Pero puertas adentro, la historia era otra muy distinta. Y gran parte de todo esto empezó mucho antes de que naciera mi sobrino, empezó cuando éramos chicos. Desde que tengo memoria, mi hermano fue el favorito de mi mamá. No es algo que diga desde el resentimiento, es un hecho que cualquiera que nos conociera bien podía notar. Si él rompía algo, era un accidente. Si yo cometía el mismo error, era una falta de respeto. Si él llegaba tarde, los chicos son así. Si yo lo hacía, era una irresponsable. Mi mamá siempre tenía una excusa lista para justificarlo. Siempre. Es varón. Es más sensible. Está pasando por una etapa difícil. Y así fue creciendo mi hermano, aprendiendo que, hiciera lo que hiciera, alguien iba a cubrirle las espaldas. Yo, en cambio, crecí con la idea opuesta. Que tenía que ser responsable, madura, comprensiva. Que tenía que ceder para no generar conflictos. Que la paz familiar era más importante que señalar lo que estaba mal. Y durante mucho tiempo, acepté eso sin cuestionarlo. Cuando mi hermano conoció a Lena, yo tenía poco más de 18 años. Ella tenía más o menos mi edad, y desde el primer momento me cayó bien. Era tranquila, trabajadora, muy dulce. Se notaba que lo quería de verdad, incluso cuando él ya empezaba a mostrar señales de no tomarse nada demasiado en serio. Aún así, estuvieron juntos varios años. Vivieron momentos buenos, malos, como cualquier pareja. Cuando Lena quedó embarazada, todos en la familia dijimos que ese iba a ser el momento en el que mi hermano finalmente madurara. Que convertirse en padre lo iba a cambiar. Mi mamá estaba convencida de eso. Cuando nazca el bebé, vas a ver cómo se acomoda, decía. Él tiene buen corazón. Yo quería creerlo. De verdad. Cuando nació mi sobrino, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Desde el primer día sentí una conexión especial con él. Era chiquito, frágil, completamente dependiente de los adultos que lo rodeaban. Y yo veía en sus ojitos algo que me partía el alma, necesitaba estabilidad, necesitaba amor constante. Lena se desvivía por él. Dormía poco, trabajaba, se ocupaba de todo. Mi hermano, estaba, pero a medias. A veces ayudaba, a veces no, a veces desaparecía horas o días. Siempre tenía una excusa. Cansancio, estrés, trabajo, amigos. Mi mamá, otra vez, lo justificaba. Es difícil adaptarse a la paternidad. No todos reaccionan igual, pero yo ya empezaba a notar un patrón que me daba miedo. Con el paso del tiempo, empecé a estar cada vez más presente en la vida de mi sobrino. Lo cuidaba cuando Lena necesitaba trabajar. Lo llevaba al médico. Me quedaba con él cuando estaba enfermo. No lo hacía porque sintiera obligación, lo hacía porque quería. Porque alguien tenía que estar ahí de manera constante. Y mientras tanto, la relación entre mi hermano y Lena se iba desgastando. Discutían, se distanciaban, y él cada vez estaba menos. Hasta que un día, simplemente, se fue. No hubo una gran pelea final. No hubo una despedida clara. No hubo un acuerdo. Un día dejó de volver. Al principio decía que necesitaba espacio. Después, que estaba confundido. Luego, directamente, dejó de responder mensajes. Se mudó. Cambió de número. Empezó otra relación. Lena quedó sola con un nene de 2 años. Ahí fue cuando entendí que todo lo que había vivido mi familia durante años, todas esas excusas, todas esas justificaciones, habían desembocado en ese momento exacto. Y lo peor todavía estaba por venir. Pero eso ya es parte de la siguiente etapa de esta historia. Después de que mi hermano se fue, hubo un periodo extraño en el que todos fingimos que la situación era temporal. Que iba a volver. Que solo necesitaba tiempo para ordenar su cabeza. Lena fue la primera en darse cuenta de que eso no iba a pasar, pero aún así trató de mantener la puerta abierta,
por el bien de su hijo. Durante los primeros meses, él aparecía de vez en cuando. Mandaba un mensaje corto, preguntaba cómo estaba el nene, prometía pasar a verlo. La mayoría de las veces no cumplía. Y cuando sí lo hacía, se quedaba un rato, sacaba un par de fotos, jugaba 10 minutos y se iba con alguna excusa apurada. Para cualquiera que mirara desde afuera, podía parecer que seguía presente. Pero los que estábamos ahí sabíamos la verdad, no estaba. No de la manera en que un padre tiene que estar. Lena empezó a cargar con todo sola. Trabajo, crianza, médicos, guardería, cuentas. Mi sobrino lloraba por las noches preguntando por su papá, sin entender por qué ya no aparecía. Y yo me quedaba con él, tratando de explicarle cosas que un nene de 2 o 3 años simplemente no puede procesar. Mientras tanto, mi hermano se fue borrando cada vez más. Dejó de aportar dinero de forma regular. A veces mandaba algo, a veces pasaban meses sin nada. Cuando Lena le reclamaba, él se enojaba, decía que lo estaban presionando, que nadie entendía por lo que estaba pasando. Y mi mamá seguía de su lado. No lo acorralen, decía. Así se aleja más. Si lo presionan, no va a querer volver. Yo escuchaba eso y sentía una mezcla de bronca e impotencia. Porque nadie parecía preguntarse cómo estaba el nene. Nadie parecía pensar en lo que significaba crecer con un padre que aparecía y desaparecía como si fuera opcional. Hubo un punto de quiebre cuando mi hermano directamente dejó de contestar. No mensajes. No llamadas. Nada. Pasaron semanas. Después meses. Lena intentó comunicarse de todas las maneras posibles, siempre con respeto, siempre pensando en su hijo. Nada. Mi sobrino cumplió 3 años sin que su papá estuviera presente. No llamó. No mandó un mensaje. No apareció. Ese día, Lena lloró como nunca la había visto llorar. No por ella. Por su hijo. Porque sabía que ese vacío no se iba a llenar fácilmente. Porque entendía que ese abandono iba a dejar una marca. A partir de ahí, ella tomó una decisión, dejar de esperar. Se mudó a otro lugar buscando estabilidad. Consiguió un mejor trabajo. Armó una rutina sólida para su hijo. Jardín, horarios, seguridad. Yo seguí acompañándolos todo lo que pude. Me convertí, sin darme cuenta, en una figura constante para mi sobrino. Alguien que siempre estaba. Mientras tanto, mi hermano seguía con su vida. Nuevas parejas, nuevas ciudades, nuevas excusas. Y cada vez que alguien mencionaba el tema, mi mamá saltaba a defenderlo. Él también sufre. No es fácil ser padre. Ustedes no saben lo que siente. Yo empecé a preguntarme en qué momento el sufrimiento de un adulto se volvió más importante que la estabilidad de un niño. Pasaron años así. Años de silencio. Años en los que mi sobrino dejó de preguntar por su papá porque, para él, simplemente dejó de existir. Y justo cuando parecía que por fin todo estaba en calma, mi hermano reapareció, y no lo hizo con disculpas. No lo hizo con humildad. No lo hizo pensando primero en su hijo. Lo hizo exigiendo. Después de casi 3 años de silencio absoluto, mi hermano reapareció como si el tiempo no hubiera pasado. Sin aviso previo, sin preparación emocional, sin tener en cuenta todo el daño que había dejado atrás. El primer mensaje no fue para su hijo. No fue para pedir perdón. No fue para reconocer su ausencia. Fue para exigir. Le escribió a Lena pidiéndole su dirección actual. Así, seco, directo. Como si tuviera derecho a aparecer de la nada en la vida de un niño al que había abandonado. Lena se quedó paralizada cuando leyó ese mensaje. No por ella, sino por su hijo. Porque después de todo lo que había pasado, la idea de que mi hermano apareciera sin previo aviso la aterraba. Ella le respondió con calma, explicándole que el nene tenía una rutina, que no estaba preparado para un reencuentro brusco, y que si realmente quería volver a involucrarse, lo mejor era hacerlo de forma gradual y por los canales legales correspondientes. La respuesta de mi hermano fue una amenaza. Le dijo que si no le daba la dirección, iba a tomar acciones legales. Que tenía derechos. Que ella no podía esconderle a su hijo. Cuando Lena me llamó llorando, supe que esto ya había cruzado una línea. Ella me pidió algo muy simple, que no le diera su dirección a mi hermano si él me la pedía. Que necesitaba proteger a su hijo.
y yo estuve de acuerdo sin dudarlo. Poco después, mi hermano me llamó. Al principio fingió preocupación. Me dijo que extrañaba a su hijo, que había cambiado, que ahora sí estaba listo para ser un buen padre. Pero en cuanto le dije que no podía darle la dirección de Elena, su tono cambió por completo. Me acusó de estar del lado de su ex. Me dijo que lo estaba traicionando, que una hermana de verdad jamás haría algo así. Le repetí lo mismo que le había dicho Elena: si quería ver a su hijo, tenía que hacerlo bien. Con abogados, con acuerdos, con respeto. Colgó furioso. Días después, nos enteramos de que había conseguido la dirección por su cuenta. Y no pasó ni una semana antes de que presentara una demanda de custodia. Cuando vi los papeles, no lo podía creer. No estaba pidiendo visitas supervisadas ni un proceso gradual. Estaba pidiendo mucho más tiempo del que jamás había estado dispuesto a dedicar. Era como si quisiera borrar de un plumazo todos los años de ausencia. Lena estaba aterrada. No solo por ella, sino por su hijo. Él ya tenía 5 años. Una vida armada. Rutinas. Seguridad. Y ahora alguien que prácticamente era un extraño quería irrumpir en todo eso con respaldo legal. Mi mamá, por supuesto, se puso inmediatamente del lado de mi hermano. Decía que esta era su oportunidad de hacer las cosas bien. Que todos merecen una segunda oportunidad. Que no podíamos juzgarlo por el pasado. Yo no dejaba de pensar en una sola cosa. ¿Y quién estaba pensando en el nene? Cuando recibí la citación para testificar, sentí que el piso se me movía. Sabía que, dijera lo que dijera, iba a romper algo. O mi relación con mi familia, o la estabilidad de mi sobrino. Y en ese momento entendí que ya no había forma de quedar bien con todos. Desde el momento en que se supo que iba a testificar, mi vida se convirtió en una especie de campo minado. Cada llamada, cada mensaje, cada reunión familiar tenía un solo objetivo: hacerme cambiar de opinión. Mi mamá fue la primera en hablar conmigo. Me dijo que entendía que yo quisiera proteger a mi sobrino, pero que no podía poner en riesgo el futuro de su hijo mayor. Usó esas palabras exactas. Futuro. Como si el futuro de un adulto fuera más importante que el presente de un niño. No te estoy pidiendo que mientas, me dijo, solo que no digas todo. Esa frase me quedó resonando durante días. Después vinieron los mensajes de otros familiares. Tías, primos, incluso gente que no había estado presente en nada de lo que pasó. Todos opinaban. Todos tenían claro lo que yo debía hacer. Nadie me preguntó cómo estaba yo. Nadie me preguntó cómo estaba el nene. Mi hermano directamente me atacaba. Me mandaba audios largos, llenos de reproches. Decía que yo estaba arruinando su oportunidad de redimirse. Que sin mi testimonio, el juez iba a entender que él había cambiado. Que una familia de verdad se protege, pase lo que pase. Lo más doloroso fue darme cuenta de que, para ellos, la verdad era negociable. Yo pasaba horas pensando en mi sobrino. En cómo se aferraba a mí cuando se sentía inseguro. En cómo se asustaba cuando algo alteraba su rutina. En lo poco que sabía de ese hombre que ahora quería llamarse papá otra vez. Lena, en cambio, jamás me presionó. Solo me dijo una cosa: decí la verdad. Pase lo que pase. Y ahí entendí todo. El día antes del juicio casi no dormí. Sabía que después de esto, nada iba a volver a ser igual. Que decir la verdad iba a tener un costo. Pero también sabía que callar sería traicionar a la única persona que no tenía voz en todo esto. El día del juicio, vi a mi hermano sentado del otro lado. Seguro. Confiado. Como si creyera que todos iban a cubrirlo otra vez. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí que el corazón me iba a explotar en el pecho. Y entonces, hablé. Cuando me senté frente al juez, sentí el peso de todas las miradas encima mío. Mi hermano no dejaba de observarme, con una mezcla de enojo y confianza, como si todavía creyera que yo iba a protegerlo. Mi mamá estaba detrás, con los ojos clavados en mí, esperando que hiciera lo correcto, según ella. El juez me pidió que explicara mi relación con las partes involucradas. Dije que era la hermana del demandante y la tía del niño. Que había estado presente en la vida de mi sobrino desde que nació. Que lo cuidaba con frecuencia y que conocía bien la dinámica familiar. Después vinieron las preguntas difíciles. Me preguntaron si mi hermano había sido un padre presente durante los primeros años de vida del niño.
Respiré hondo y respondí con la verdad, que no. Que estuvo de manera intermitente y que, a partir de cierto punto, directamente desapareció. Conté cómo se había ido cuando el nene era muy chico. Cómo dejó de aportar económicamente de forma regular. Cómo pasaban meses sin que preguntara por su hijo. No exageré nada. No adorné nada. Solo relaté hechos. El abogado de mi hermano intentó interrumpirme varias veces, tratando de minimizar mis palabras, sugiriendo que yo estaba exagerando por estar demasiado involucrada emocionalmente. El juez lo frenó y me pidió que continuara. Entonces hablé de Elena. Dije que había sido la única figura constante. Que organizó su vida alrededor de su hijo. Que se mudó buscando estabilidad. Que creó una rutina segura. Que jamás le habló mal del padre al niño, incluso cuando él no aparecía. Y después, dije lo que sabía que más iba a doler. Expliqué que la reaparición de mi hermano coincidió con el inicio de una nueva relación. Que, hasta ese momento, no había mostrado interés real en retomar contacto. Que su regreso fue abrupto y conflictivo, más enfocado en exigir derechos que en reconstruir vínculos. En ese momento, mi hermano bajó la mirada. Cuando terminé de declarar, el silencio en la sala era pesado. Yo tenía las manos temblando, pero también una extraña sensación de alivio. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Salí de la sala sin mirar atrás. El fallo no llegó de inmediato. Tuvimos que esperar varias semanas que se sintieron eternas. Durante ese tiempo, mi familia prácticamente me dio la espalda. Mi hermano no me habló. Mi mamá apenas me respondía mensajes cortos y fríos. Era como si yo ya hubiera sido condenada antes de que el juez dijera una sola palabra. Cuando finalmente llegó la resolución, Lena me llamó llorando. Pero esta vez no era de miedo. El juez falló a favor de mantener la estabilidad del niño. Mi hermano no perdió todos sus derechos, pero tampoco obtuvo lo que quería. No consiguió la custodia amplia que había solicitado. Se estableció un régimen de visitas limitado y progresivo, condicionado a que cumpliera con la pensión alimenticia y demostrara constancia. Nada de apariciones sorpresivas. Nada de decisiones unilaterales. Cuando mi hermano se enteró, explotó. Me llamó para gritarme que yo había arruinado todo. Que el juez lo había visto como un monstruo por mi culpa. Que ahora nunca podría empezar de nuevo. Me dijo que una hermana de verdad habría mentido. O al menos se habría quedado callada. Mi mamá reforzó esa idea. Me dijo que había elegido a una extraña por encima de mi propia sangre. Que la familia se protege pase lo que pase. Que algún día iba a arrepentirme. Yo escuchaba todo eso y solo pensaba en mi sobrino, que ahora podía seguir durmiendo en su cama, yendo a su escuela, manteniendo su rutina sin sobresaltos. Pero el precio fue alto. Después del fallo, mi familia no necesitó decir explícitamente que me estaba castigando. Simplemente lo hicieron. Dejaron de invitarme. Dejaron de llamarme. Dejaron de contar conmigo para cosas que antes eran normales. Si había una reunión familiar, me enteraba después. Si había un cumpleaños, la excusa era que se organizó a último momento. Si yo escribía al grupo familiar, nadie respondía. Mi mamá fue la que más me dolió. Pasó de hablarme todos los días a hacerlo solo cuando era estrictamente necesario. Y cada vez que lo hacía, encontraba la forma de recordarme que, según ella, yo había destruido algo irreparable. Tu hermano está muy mal, me decía. Y vos tenés que hacerte cargo de eso. Yo empecé a dudar de mí misma. A preguntarme si había sido demasiado dura. Si podría haber dicho las cosas de otra manera. Si callar ciertos detalles habría cambiado algo sin poner en riesgo a mi sobrino. Pero cada vez que lo veía a él, esas dudas se disipaban. Mi sobrino estaba bien. Tranquilo. Seguro. Seguía buscándome cuando necesitaba consuelo. Seguía confiando. Y yo sabía que, si hubiera hecho otra cosa, esa estabilidad habría estado en peligro. Mi hermano, en cambio, no hizo ningún esfuerzo real por cumplir con lo que el juez había ordenado. Faltaba a visitas. Se atrasaba con la pensión. Siempre tenía una excusa. Y aún así, mi mamá seguía justificándolo. Fue ahí cuando entendí que el problema nunca había sido el juicio. El problema era que yo había dejado de jugar el papel que esperaban de mí. Pasó tiempo desde todo eso. No se arregló de golpe.
No hubo un momento mágico en el que mi familia se diera cuenta de que yo había hecho lo correcto y me pidiera perdón. La distancia sigue ahí, silenciosa, incómoda, a veces dolorosa. Pero yo cambié. Aprendí que la lealtad familiar no debería exigir que traiciones tus valores. Que proteger a un niño no es un acto de deslealtad, aunque eso signifique enfrentarte a tu propia sangre. Y que decir la verdad, incluso cuando duele, sigue siendo decir la verdad. Mi hermano todavía cree que yo arruiné su oportunidad de ser padre. Yo creo que él tuvo años para hacerlo y eligió no hacerlo. La diferencia es que ahora ya no puede esconder esa decisión detrás de excusas. Mi mamá sigue pensando que yo elegí mal. Que la familia es lo primero, sin importar el costo. Yo ya no discuto. Porque entendí que hay personas que prefieren una mentira cómoda antes que una verdad incómoda. Mi sobrino hoy tiene una vida estable. Sabe que hay adultos que lo cuidan, que lo protegen, que no lo van a abandonar. Y si algún día me pregunta por qué hice lo que hice, voy a poder mirarlo a los ojos y decirle que fue por él. Así que no. No me siento culpable. Tal vez perdí parte de mi familia en el proceso. Tal vez nunca vuelva a ser igual. Pero si tuviera que volver atrás, volvería a decir la verdad. Después del juicio, hubo algo que me llamó mucho la atención y que no había querido ver antes. Nadie en mi familia hablaba realmente del abandono. Era como si esa palabra estuviera prohibida. No decían se fue. No decían desapareció. Mucho menos abandonó a su hijo. Usaban frases suaves. Cómodas. Se alejó un tiempo. Estaba perdido. No supo cómo manejar la situación. Y yo empecé a entender que el verdadero conflicto no era lo que yo había dicho en la corte, sino que yo había puesto en voz alta algo que todos preferían ignorar. Una tarde, meses después del fallo, fui a visitar a mi mamá. No lo hacía seguido, pero todavía tenía la esperanza de que, con el tiempo, las cosas se calmaran. Apenas entré, sentí ese ambiente tenso que ya se había vuelto habitual. Nada era igual. Nos sentamos en la cocina, como tantas otras veces. Ella preparó café. Hablamos de cosas triviales. El clima. El trabajo. Cualquier cosa menos lo que realmente importaba. Hasta que, de la nada, me dijo, vos no sabés lo mal que está tu hermano. No pregunté cómo. Ya sabía a dónde iba esa conversación. Dice que siente que todos le dieron la espalda, continuó. Que nadie confió en él. Ahí fue cuando algo dentro mío se rompió un poco. Le pregunté, con toda la calma que pude, ¿y alguna vez pensó en cómo se sintió su hijo cuando él desapareció? Mi mamá se quedó en silencio. Largo. Incómodo. Después dijo, no es lo mismo. Es un adulto. Esa frase me cayó como un balde de agua fría. Porque, sin quererlo, había confirmado exactamente lo que yo venía sintiendo desde hacía años. En esta familia, el dolor de los adultos siempre iba a pesar más que el de los niños. Le recordé que mi sobrino había pasado años preguntando por su papá. Que había noches de llanto. Que hubo cumpleaños sin llamadas. Navidades sin mensajes. Le dije que eso no se borra solo porque alguien decida volver cuando le conviene. Mi mamá me miró como si yo estuviera siendo cruel. Vos no sos madre, me dijo. No entendés lo que es amar a un hijo haga lo que haga. Y por primera vez, le respondí algo que jamás me había animado a decir. Justamente por eso. Porque yo no soy la madre, alguien tenía que pensar en el nene. No gritamos. No discutimos fuerte. Pero esa charla marcó un antes y un después. Porque entendí que ella no iba a cambiar su postura. Y que seguir esperando su aprobación solo me iba a lastimar más. Esa noche, al llegar a casa, me pregunté algo que nunca me había permitido pensar en serio. ¿Y si yo no era la hija difícil, sino la única que se negó a mirar para otro lado? A medida que mi sobrino fue creciendo, empezó a hacer preguntas. No de golpe. No de manera directa. Eran comentarios sueltos, casi al pasar, pero cargados de un peso enorme. ¿Mi papá vive lejos? ¿Por qué otros nenes tienen papá en los actos y yo no? ¿Yo hice algo mal? La primera vez que me preguntó eso último sentí que se me cerraba la garganta. ¿Cómo le explicas a un nene que la ausencia de su padre no tiene nada que ver con él? ¿Cómo le decís que hay adultos que no saben asumir responsabilidades sin destruir la imagen que tiene del mundo? Lena y yo siempre tratamos de responder con cuidado. Nunca hablamos mal de mi hermano frente a él. Nunca lo pintamos como un villano.
Decíamos cosas simples, que a veces los adultos toman malas decisiones, que su papá tenía problemas que debía resolver, que él no tenía la culpa de nada, pero aún así, el vacío estaba. Durante el proceso judicial, noté cambios en mi sobrino. Se ponía más ansioso. Le costaba dormir. Preguntaba más seguido si alguien se iba a ir. Empezó a tener miedo a los cambios, incluso a los pequeños. Ahí fue cuando entendí que todo esto no era solo un conflicto entre adultos. Era algo que estaba dejando marcas reales. Una tarde, mientras jugábamos, me dijo, si mi papá vuelve, ¿vos vas a seguir viniendo? No supe qué responder al principio. Porque esa pregunta no era sobre mí. Era sobre el miedo a perder otra figura estable. Lo abracé y le dije que sí. Que yo iba a estar. Siempre. Ese momento me confirmó que había hecho lo correcto en la corte. Porque ningún derecho de un adulto puede estar por encima de la seguridad emocional de un niño. Con el tiempo empecé a notar que la historia que mi hermano contaba sobre lo que había pasado no tenía nada que ver con la realidad. Frente a amigos, familiares lejanos e incluso conocidos en común, él se presentaba como la víctima. Decía que lo habían alejado de su hijo, que su ex lo había manipulado, que yo había hablado mal de él en la corte. Y lo más doloroso era que mucha gente le creía, no porque fuera convincente, sino porque su versión era más cómoda. Era más fácil creer que todo era culpa de una ex resentida y una hermana metida, que aceptar que un padre había elegido desaparecer durante años. Yo empecé a sentir como mi lugar dentro de la familia se iba achicando. Ya no era la responsable, la madura, la que siempre ayuda. Ahora era la conflictiva. La que rompía la armonía. La que no sabía perdonar. Hubo reuniones en las que escuché comentarios indirectos. Bueno, hay cosas que es mejor no decir en voz alta. La familia se cuida, no se expone. Cada frase era un recordatorio de que, para ellos, el problema no había sido el abandono, sino que yo lo hubiera señalado. Empecé a poner distancia. No de manera dramática, sino gradual. Dejé de explicar. Dejé de justificarme. Porque me di cuenta de algo muy importante. Cuando alguien necesita verte como el villano, no importa cuánto expliques, nunca va a ser suficiente. Esa distancia me dolió, pero también me dio claridad. Me permitió ver que yo no había cambiado. Lo que había cambiado era el relato que los demás necesitaban para seguir durmiendo tranquilos. Con el paso del tiempo empecé a reconstruir mi vida lejos del ruido familiar. No fue algo repentino ni dramático. Simplemente dejé de estar donde me hacían sentir culpable por hacer lo correcto. Me enfoqué en mi trabajo, en mis amistades, en construir una vida más tranquila. Lena y yo seguimos en contacto. Mi sobrino sigue siendo parte fundamental de mi mundo. Creció un poco más, se volvió más independiente, más seguro. Todavía tiene preguntas, pero ya no tiene el mismo miedo constante de antes. Mi hermano sigue apareciendo de forma intermitente. A veces cumple, a veces no, a veces promete, a veces desaparece. La diferencia es que ahora hay límites. Límites legales, sí, pero también emocionales. Ya no puede entrar y salir de la vida de su hijo sin consecuencias. Mi mamá y yo hablamos poco. Cuando lo hacemos, evitamos el tema. Hay una herida ahí que ninguna de las dos sabe o quiere cerrar. A veces le extraño como era antes. O como yo creía que era. Hubo noches en las que me pregunté si todo esto valió la pena. Si perder parte de mi familia era un precio demasiado alto. Si debería haberme quedado callada, si debería haber suavizado la verdad. Pero cada vez que esas dudas aparecen, recuerdo una escena muy simple, mi sobrino durmiendo tranquilo, sin miedo a que alguien desaparezca de su vida sin explicación. Y entonces lo entiendo todo otra vez. No fui perfecta. No fue fácil. Perdí vínculos importantes. Pero protegí a alguien que no podía protegerse solo. Y si eso me convierte en la villana para algunos, es un rol que estoy dispuesta a aceptar. Aún así, después de todo lo que pasó, con el desgaste emocional, la distancia familiar y las noches de duda, hay una pregunta que todavía me hago, y que me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Soy la mala por testificar contra mi hermano en un caso de custodia después de que abandonó a su hijo?